Cuando una persona se encuentra por primera vez con la injusticia, esa forma cruda y descarnada que no se esconde detrás de palabras o leyes, despierta en su interior un dolor profundo. No es el tipo de dolor que surge de una herida física, es una herida en el núcleo mismo del ser. Te das cuenta de que el mundo que te contaron en la infancia no es real. Las reglas que siempre seguiste no garantizan la seguridad. Las leyes en las que creíste no siempre te protegen. El bien no siempre triunfa. La honestidad no siempre se recompensa. La integridad no siempre inspira respeto. Entonces, instintivamente, buscas explicaciones. Tu alma se aferra a las antiguas certezas. Quizás sea solo una excepción. Quizás la culpa recaiga en una persona, no en el sistema. Quizás el mundo esté bien ordenado, y esto solo sea un error temporal. Pero cuanto más vives, más claro se vuelve que lo que considerabas una excepción es, en realidad, la norma. Lo que veías como un fallo es el verdadero patrón. La justicia es una ilusión con la que los adultos se consuelan para no perder la cordura. Observa a tu alrededor. ¿Quién es el que realmente prospera? ¿Quién está en lo alto? ¿Aquellos que fueron honestos o aquellos que fueron astutos? ¿Quién triunfó? ¿El que perdonaba o el que controlaba? El mundo no aprecia la pureza del corazón, sino la precisión del cálculo. La gente no sigue a la verdad, sino a la fuerza. Y la historia, si la lees con detenimiento, no narra el triunfo de la virtud. En cambio, cuenta cómo sobrevivieron quienes comprendieron que la verdad es un instrumento, no un fin en sí misma. Por eso, Maquiavelo es tan relevante en cualquier época. Él no era un cínico, era un cirujano. No rechazaba la moral, sino que simplemente no confiaba en ella como un medio para gobernar. Observaba al ser humano como una criatura compleja, a veces cruel, pero predecible, impulsada por el deseo, el miedo, la envidia y el interés propio. Y comprendía que, si uno aspira a sobrevivir en este mundo, debe verlo no como quisiera que fuera, sino tal y como es en realidad. Ahí es donde surge la primera y principal idea. No se puede habitar en un mundo sin justicia, mientras se espera que el mundo mismo la proporcione, mientras se confía en que alguien llegará a arreglarlo todo, mientras se cree aún que la honestidad por sí sola es una estrategia viable, mientras se vive en una ilusión. Machiavelli enseña que si quieres dejar de sufrir, comienza por ver la verdad. Si quieres vivir, acepta que no hay justicia, solo hay intereses. Pero lo que realmente destruye a una persona en un mundo injusto no es la injusticia en sí. A ella se puede acostumbrar. Lo verdaderamente peligroso es la esperanza falsa de que aún se habita en un reino de verdad, de que las palabras de los otros significan exactamente lo que dicen. Que las sonrisas sean verdaderamente sinceras, que las promesas se hagan con la firme intención de cumplirlas, que el juramento sea un pacto sólido y no una mera conveniencia pasajera. Aquí comienza la segunda trampa. No solo sufres por la injusticia, sino que te conviertes en víctima de la hipocresía. Las personas no admiten abiertamente que mienten. Se escudan tras palabras sobre valores, humanismo, justicia y espiritualidad. Pero si prestas mayor atención, comprenderás que esto es un teatro de la moral, no su esencia auténtica. Es un juego donde la virtud actúa como una máscara que esconde intereses ocultos. Y cuanto más resonantes suenan las palabras sobre el bien, más a menudo sirven como cortina de humo para el control, la manipulación y el miedo. Machiavelli no estaba en contra de la verdad, sino en contra de la ingenuidad. Observaba que las personas creen mucho más en lo que anhelan oír que en lo que realmente existe. Por eso, en la política, en los negocios y en las relaciones, quien triunfa no es el que se ciñe a la veracidad, sino el que sabe moldear la percepción de la verdad. Las personas no escudriñan la profundidad, se detienen en la superficie, no persiguen la esencia, sino que se dejan guiar por la apariencia. Así, Machiavelli nos enseña: no te dejes cautivar por las palabras ajenas, no confundas lo externo con lo interno, y sobre todo, aprende a discernir no solo lo que dice alguien, sino el motivo que lo impulsa a hablar. Este saber es tu escudo. Las personas te jurarán lealtad a la justicia, aunque en realidad solo busquen una que les resulte ventajosa para sí mismas. Hablarán de honestidad mientras eso no les suponga ningún riesgo. Alabarán la compasión mientras les brinde algún beneficio. Sin embargo, cuando llegue el momento decisivo de la elección, lo que prevalece es el interés propio, no los principios.
Por eso, para no caer en el engaño de este teatro de la verdad, debes retroceder un paso y dejar de escuchar con los oídos para empezar a observar con los ojos. ¿Quién sale ganando con esta frase? ¿A quién le conviene esta moral? ¿Qué hay realmente detrás de este acto? Solo al plantearte estas preguntas, abandonas la ilusión y entras en la realidad. Dejas de ser un mero espectador y te conviertes en un analista. Y del análisis a la acción hay solo un paso. Ese paso nos conduce a la siguiente idea inevitable. Porque si ya ves que el mundo no es un combate justo, sino un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven por estrategia y no por equidad, te encuentras ante una elección: ser una pieza que otros mueven o convertirte en el jugador. Ser una pieza es sencillo. Deciden por ti. Te desplazan a donde les conviene a los demás. Te utilizan como recurso, como herramienta, como pieza de intercambio. La pieza puede esperar y morir con esperanza. Puede aguardar y ser olvidada. Puede defender su rectitud y acabar eliminada del tablero. Pero el jugador no espera, calcula, no se queja, construye, no reacciona, actúa. Un mundo sin justicia exige de ti una madurez profunda. No puedes permitirte ser emocionalmente ingenuo. No debes ceder al enojo cuando te manipulan. Es como reprocharle a la lluvia por ser lo que es, algo inevitable e inherente. Machiavelli observaba que quien se queja del mundo no está preparado para gobernarlo. Quien confía ciegamente en el orden será aplastado por el caos. El jugador es aquel que ha comprendido. Si las reglas no funcionan, hay que forjar las propias. No en oposición a ellas, sino elevándose por encima. No a través de protestas ruidosas, sino mediante una estrategia sutil y calculada. Esto no implica necesariamente crueldad. Machiavelli no abogaba por la brutalidad. En cambio, promovía el entendimiento. El poder no le pertenece a quien grita con más fuerza, sino a quien avanza en silencio, con plena conciencia de sus acciones. Para convertirte en esa persona no basta con observar, debes integrarte en el juego. No solo anticipar los movimientos ajenos, sino trazar los tuyos propios. No limitarte a defenderte, sino tomar la iniciativa y atacar. No impulsado por el rencor, sino porque la pasividad equivale a una muerte gradual. El mundo no recompensa a quien espera. El mundo premia a quien actúa con decisión. No siempre mediante la fuerza, sino siempre a través de la iniciativa. No siempre con alardes, sino siempre con influencia sutil. Machiavelli escribe que un hombre sabio no puede ni debe mantener la lealtad si ésta perjudica sus intereses, ni si ha desaparecido la razón original por la que se otorgó. Esto no se trata de traición, sino de adaptabilidad. Se refiere a que, en un mundo desprovisto de justicia, prosperan aquellos que están dispuestos a transformarse, no los que se aferran obstinadamente a sus ideales. Sin embargo, para que el juego resulte exitoso, no basta solo con actuar. Hay que hacerlo de manera visible para los demás, como si se siguieran las normas establecidas. Porque en un mundo donde todos aguardan la llegada de un salvador externo, puedes adquirir el poder si aprendes a aparentar serlo. Después de todo, la forma más refinada de autoridad en un entorno injusto es el poder disfrazado de virtud. La gente anhela creer en la justicia, incluso cuando ésta brilla por su ausencia. No quieren enfrentar la realidad tal cual es. Prefieren refugiarse en una ilusión. Y quien aprende a forjar esa ilusión no se limita a ser un simple participante, sino que se convierte en el verdadero artífice del tablero entero. Machiavelli comprendía la naturaleza humana hasta su núcleo más profundo. Sabía que las personas juzgan no por la esencia, sino por la apariencia. No por las acciones en sí, sino por la leyenda que las envuelve. Puedes llevar a cabo los actos más duros, incluso aquellos que rozan lo inmoral. Pero si los presentas envueltos en un manto de nobleza, la gente los aceptará sin cuestionar. Porque les resulta cómodo creer que eres bondadoso. Les resulta intolerable admitir que eres verdaderamente fuerte. Esta es la clave para la supervivencia. En un mundo injusto, no puedes permitirte ser verdaderamente bondadoso en el sentido de un autosacrificio ingenuo, ya que eso te conduciría a la ruina. Sin embargo, tampoco debes transformarte en un depredador evidente. Maquiavelo no aconsejaba ser una bestia, en cambio, sugería ser un zorro con la piel de un cordero, ser hábil y calculador, ser misericordioso cuando convenga, ser cruel cuando resulte ventajoso, pero siempre aparentar ser virtuoso.
Se debe ser un zorro para detectar las trampas y un león para ahuyentar a los lobos, como él escribió. Y en esto se resume toda la estrategia. Nadie teme a lo bondadoso. Sin embargo, todos respetan al poderoso que sabe guardar sus garras para el momento preciso. El concepto de justicia ha perdido su valor, aunque la imagen de lo justo sigue siendo atractiva y vendible. La gente persigue sin cesar a un héroe, a un guía o a un líder, solo para evitar confrontar el caos cara a cara. Conviértete en esa figura. No creas en ella de verdad, simplemente aprovecha su poder. Tu moralidad reside en tu adaptabilidad. Tu ética se basa en tu capacidad de influir. Que te perciban como un símbolo de luz, mientras avanzas en las sombras, ajustando tus pasos según dicte la circunstancia. Así surge una nueva dimensión en el arte de la supervivencia. Si creas una máscara, debes tener claro para quién la usas. Y para moldear la percepción ajena, es esencial conocer a fondo a aquellos a quienes deseas guiar. De este modo, llegamos a la siguiente idea. Llevar una máscara resulta inútil si no comprendes quién la observa. Para dirigir a las personas hay que entender su esencia, no como se enseña en los manuales de motivación. No como se canta en las canciones sobre el bien, sino como los conocía Maquiavelo, sin adornos, sin ilusiones, sin autoengaño. Él rasgó el velo romántico de la naturaleza humana y descubrió lo que tantos prefieren ignorar. Las personas son débiles. Las personas son volubles. Las personas son envidiosas. Pueden admirarte hoy y despreciarte mañana. Pueden besar tu mano en la cima del poder y patear tu rostro en la caída. Te siguen no porque seas grande, sino porque ahora eres útil. Ahora estás en lo alto. Ahora tienes algo que ellos no poseen. Pero si les permites percibir que eres vulnerable, frágil e inseguro, ellos mostrarán los dientes. Maquiavelo no culpaba a las personas por ello. Él simplemente lo aceptaba como una verdad inevitable y enseñaba que, si deseas evitar la caída, no confíes en la gratitud, no bases tus estrategias en la lealtad, ni veas a la multitud como tu pilar firme. La multitud es como el viento. Hoy está de tu lado. Mañana sigue a quien grita con más fuerza. Hoy aplaude con entusiasmo. Mañana lanza piedras con ira. Pero precisamente por esta naturaleza humana, puedes aprovecharla a tu favor. La gente anhela creer, así que ofréceles un motivo válido. La gente teme el caos, así que proponles un orden, tu propio orden. La gente no sabe razonar con crítica, así que sé tú quien les proporcione un significado ya formado. Desprecia en silencio. Gobierna con suavidad. Influencia con maestría. Pero nunca, nunca te dejes seducir por su aprobación, pues esa aprobación no te pertenece de verdad. Este asunto depende de las circunstancias que te llevaron a la cima. Machiavelli sabía que la gente no te sigue a ti mismo, sino a la imagen que proyectas. Ellos temen, envidian y sueñan, y todo esto los hace más manejables. Sin embargo, para que el control no desate una revuelta, debes actuar sin recurrir a la fuerza abierta. La fuerza sin astucia genera odio, y el odio de la multitud resulta peligroso. Por eso, debes proceder de otra manera, poseer fuerza, pero no exhibirla de forma burda, inspirar temor, aunque siempre en forma de respeto. Esto nos conduce a la siguiente estrategia. Si la naturaleza de la mayoría es maleable, envidiosa y propensa a los cambios, entonces ni la ley ni las convicciones morales bastan para mantenerlos en obediencia. La ley es solo una envoltura de papel que perdura únicamente mientras hay poder que la respalde. En cuanto ese poder se desvanece, también se esfuma el respeto por las normas, la lealtad y el temor al castigo. Machiavelli lo observó en cada caída de reinos, en cada derrumbe de dinastías y en cada traición de aliados. Allí donde no había fuerza, la ley se volvía insignificante, pero la fuerza no reside en el grito, ni en la crueldad por mero capricho. Maquiavelo no era un tirano, sino un constructor del poder. Él comprendía que la verdadera fuerza no es un empuje brutal, sino una quietud inexorable. Es aquella que hace que nadie se atreva a cruzar la línea, no por temor a tus palabras airadas, sino por el respeto a un límite interno que inspires. Es cuando te valoran no por lo que dices, sino por el hecho de que tus palabras siempre se traducen en acciones concretas. En un mundo sin justicia, tu seguridad no depende de cuán correcto aparentes ante los otros, sino de cuán difícil te resulta ser derribado. Puedes ser quien quieras, moral, generoso, incluso bondadoso, pero solo mientras cuentes con los recursos que dotan de peso a tus palabras y de irreversibilidad a tus actos. Sin embargo,
Manejar la fuerza exige maestría. La crueldad ciega genera rebelión. La rudeza destruye la imagen. El poder hábil siempre debe ser dosificado. Maquiavelo aconseja aplicar la firmeza de manera única, intensa y repentina, con un propósito claro, para luego edificar el orden. La crueldad prolongada en el tiempo provoca repulsión. En cambio, la determinación mostrada en el momento adecuado inspira respeto. Esto va más allá de la política. Esto se refiere a la vida en general. En las relaciones, en los negocios, en la sociedad, si no sabes establecer límites ni transmitir la idea de consecuencias, te conviertes en un objetivo fácil. En un mundo injusto, la bondad no te protege. Lo que te resguarda es la reputación de alguien con quien es mejor no arriesgarse. Para que esa reputación sea efectiva, no basta con ser fuerte, debes ser visto como tal. Y aquí volvemos al concepto de la imagen, a cómo los demás te perciben, a lo que la multitud moldea de ti. Si aspiras a liderar, necesitas no solo fuerza, sino también la habilidad para guiar la percepción ajena. Entonces, el siguiente paso es dominar no los cuerpos, sino las mentes. Al fin y al cabo, puedes poseer una espada, pero si no manejas la atención, perderás ante la mayoría. En un mundo donde la justicia no existe como realidad, sino como una mera expectativa, esa expectativa se transforma en un arma. La gente anhela ver a un líder justo, a un esposo virtuoso, a un jefe honesto, a un gobernante humano. Lo anhelan no porque sea común, sino porque les resulta insoportable aceptar la realidad sin esa ilusión. Por eso, si quieres gobernar, no destruyas la ilusión, domínala. Maquiavelo sabía perfectamente que la realidad puede ser dura, pero si la envuelves en el narrativo adecuado, la gente acepta incluso la crueldad cuando les parece justa. Incluso la traición, si está respaldada por un propósito superior. Incluso el miedo, si emana de alguien que proyecta sabiduría y cuidado. Puedes imponer castigos, siempre y cuando primero invoques la defensa del orden. Puedes establecer restricciones, si las precedes con palabras sobre el bienestar común. Puedes actuar en tu propio beneficio, siempre que convenzas a los otros de que es por el bien de todos. La ironía radica en que la gente no solo aceptará estas acciones, sino que te defenderá de aquellos que revelen la verdad. Esta es la forma suprema de influencia. No se trata de probar tu rectitud, sino de forjar un contexto donde tus decisiones parezcan el único camino correcto. Te conviertes no en una persona, sino en un símbolo. Te transformas en ese ideal al que aspiran los demás, sin que se percaten de que el ideal es solo una máscara que oculta el intelecto, el cálculo y la voluntad de supervivencia. Sin embargo, para que este juego de expectativas no se vuelva una trampa para ti mismo, debes recordar que todo lo que muestras es una estrategia. No creas en tu propia leyenda. No te conviertas en prisionero de tu imagen. Deja que los otros crean. Tú, en cambio, debes reconocer que se trata de una herramienta, no de tu esencia. De este modo, adquieres poder no solo sobre las acciones de la gente, sino también sobre su imaginación. Esta es la forma más duradera de dominio. No ordenar, sino inspirar. No imponer, sino guiar. Y si controlas las expectativas, te conviertes en el autor de su realidad. Aún así, la realidad es cambiante. Las expectativas fluctúan. El que hoy se erige como héroe puede ser rechazado mañana. Por eso, para sobrevivir, debes aprender a adaptarte. No una sola vez, no según el capricho. De manera sistemática, flexible e interna. Y de ahí surge el siguiente principio esencial: sé flexible, pues en el mundo no prevalece el más fuerte, sino el que sabe adaptarse, porque si lo que gobierna el mundo no son las verdades absolutas, sino las percepciones, si la fuerza es solo una imagen, si la justicia es un juego de expectativas, entonces, en este escenario, triunfa no quien posee mayor poder, sino quien domina el arte de cambiar máscaras sin perder su esencia. Aquel que se mueve en armonía con las circunstancias, manteniéndose siempre un paso adelante. Aquel que, como el agua, adopta la forma del recipiente que lo contiene, pero conserva su propia naturaleza. La flexibilidad es lo que nos salva en un mundo donde nada está grabado en piedra. Maquiavelo lo enfatizó en más de una ocasión: quien se aferra a la inmutabilidad está destinado al fracaso. Hoy puedes ser justo, mañana resuelto; hoy suave, mañana implacable. No por ser un hipócrita, sino porque la realidad exige no lealtad a los ideales, sino lealtad a la supervivencia. Esto no es traición a uno mismo, sino el arte de ser multifacético sin abandonar el centro interior.
En un mundo injusto, no te puedes permitir ser siempre el mismo. Debes ser el sol matutino para unos y la sombra fría para otros. Debes ser tierno cuando eso fortalece el poder y firme cuando el poder demanda respeto. Lo principal es no permitirte endurecerte. La debilidad no es la falta de fuerza, es la incapacidad de transformarte. Maquiavelo presenció cómo caían los grandes no por carecer de espada, sino por negarse a soltarla cuando llegaba el momento de dialogar. Continuaban actuando según el guión de ayer, cuando el escenario ya había cambiado. Quisieron permanecer fieles a sí mismos y fueron arrastrados por aquellos que se mantuvieron fieles a la vida. Ser flexible no equivale a carecer de principios, significa, más bien, estar vivo. Y la vida, al igual que el poder, favorece a quienes saben moverse con mayor rapidez que el caos, a quienes se adaptan antes de que las circunstancias los obliguen, a quienes cambian de táctica no por temor, sino por fortaleza. Tal persona se convierte, como escribió Maquiavelo, no en un prisionero de la fortuna, sino en su aliado. Baila con lo impredecible, no maldice la tormenta, en cambio, ajusta las velas al viento que ella trae. Y si la fortuna sonríe a los que se transforman, entonces quien está siempre preparado para cambiar se vuelve para ella un compañero eterno. Pero todo esto, la fuerza, la flexibilidad, la estrategia, el juego de máscaras, ¿para qué sirve? ¿Para sobrevivir? Sí. ¿Para vencer? También. Pero sobre todo para no quebrarse, para no disolverse en el dolor y la amargura ante una realidad injusta. Y en esto radica la verdad final, la que cierra el círculo de estas reflexiones. Convierte la injusticia en un impulso hacia el poder, no en una fuente de sufrimiento, porque en el corazón de esta filosofía se esconde una elección simple, aunque rigurosa. ¿Qué harás con la injusticia que encuentras? ¿La convertirás en tu drama personal o en tu motor? ¿Sufrirás por ella o la usarás como peldaño para ascender? No se trata de una decisión de emociones, sino de voluntad. El mundo no cambiará. Él no se volverá honesto solo por tu dolor. No te ofrecerá disculpas, no recuperará las oportunidades que te arrebataron, ni reparará las traiciones, ni curará las heridas infligidas por el egoísmo ajeno, la indiferencia o la avaricia. La injusticia no desaparecerá, pero puedes alzar la vista y comprender que no fue un castigo, fue un desafío. Maquiavelo diría que todo lo que te parezca mal puede transformarse en una fuente de poder si decides no ser una víctima. ¿Te traicionaron? Entonces, ¿has aprendido quién no merece tu confianza? ¿Te privaron de una oportunidad? Entonces, eres libre para buscar la tuya propia. ¿Te expulsaron de tu mundo habitual? Entonces, ha llegado el momento de construir uno nuevo. No es necesario perdonar en pos de la paz. No es necesario vengarse por mera venganza. Hay que aprovecharlo. La injusticia como combustible que impulsa. El dolor como motivación que despierta. La traición como lección que enseña. La pérdida como iluminación que aclara el camino. Porque si logras convertir el resentimiento en fuerza, el dolor en determinación y la pérdida en impulso, te convertirás en alguien indestructible. Ya no esperarás a que el mundo se enderece por sí solo. Crearás tu propio orden. No suplicarás, construirás. No rogarás, declararás. Y en esto, por paradójico que parezca, radica la verdadera justicia. No en que el mundo sea bondadoso, sino en que tú te conviertas en fuerte. No en que todos actúen con honestidad, sino en que tú aprendas a responder cuando nadie lo hace. Así se resume la filosofía de Maquiavelo, sobria y firme, pero liberadora. No consuela, arma, no abraza, enseña. Y si logras aceptarla, dejarás de buscar justicia. Te convertirás en alguien con quien se cuenta, no por tu bondad, sino porque has llegado a ser necesario, incómodo e irreemplazable. Entonces, en un mundo sin justicia, tú mismo serás la ley. No para todos, pero sí para tu propia vida. Ya no eres un niño al que se puede calmar con cuentos de un mundo justo. Has visto cómo engañan a los honestos, traicionan a los leales, eliminan a los débiles y olvidan a los bondadosos. Sabes que la justicia no cae del cielo, no forma parte de la realidad. Ella no es una ley de la naturaleza. ¿Es tu estrategia personal o su ausencia? El mundo no tiene por qué ser justo contigo, pero tú sí debes ser honesto contigo mismo. ¿Seguirás sufriendo, soñando con lo sublime, o empezarás a actuar con claridad, cálculo, flexibilidad y fuerza? Esperar solo trae derrotas, ofenderse solo roba tiempo. Confiar en la esperanza significa ceder el control a otros. Levanta la cabeza.
Observa el caos y no mires hacia otro lado. Donde otros gritan sobre la injusticia, construye tu propio sistema. Donde otros se rompen, mantente firme. Donde otros aguardan reglas impuestas, comienza a forjar las tuyas. Sé la persona que el desorden no derrumba, sino que usa para erigir una fortaleza. Sé quien no depende de la justicia, porque has llegado a ser más fuerte que ella. Y recuerda, no estás obligado a ser bondadoso, sino fuerte. No estás obligado a ser amado, sino necesario. No estás obligado a ser correcto, sino superviviente. Actúa, sin ilusiones, sin piedad, sin temor. Porque el mundo no es un escenario de moralidad, es un campo de batalla de intereses. Y ahora sabes cómo navegar en él.